¿Qué está pasando en el delivery? Glovo, Just Eat, Uber Eats. El mercado vive una sacudida profunda por la regulación y por una intensa batalla legal. Vamos a analizar qué hay detrás. Soy Jesús Martínez y en este episodio de Ecotechers Podcast te cuento las claves del terremoto en el delivery de comida a domicilio, la hoja de ruta de Factorial en plena convulsión del software y la nueva bola de partido que ha salvado el sector de la IA. Hay cientos de millones en juego y miles de empleos directos e indirectos. La batalla del delivery se ha alargado durante años, con inspecciones, sanciones y cambio regulatorio. El punto de inflexión fue 2021, con la entrada en vigor de la Ley Rider en España. La norma no creó una categoría laboral, pero estableció una presunción de laboralidad para los repartidores que trabajan bajo plataformas digitales. El mensaje era claro: si un algoritmo organiza y dirige el trabajo, puede existir relación laboral. Antes ya había inspecciones y un fallo del Supremo que marcó el camino. Desde entonces, el sector ha vivido una reconversión completa. El último dato relevante lo aporta un estudio de la consultora internacional Circana. El negocio del delivery habría caído un 7% por la escasez de repartidores y la menor flexibilidad. Es una cifra discutida, pero refleja tensión en el sistema. Durante años coexistieron modelos distintos. Just Eat optó prácticamente desde el principio por contratación directa o flota subcontratada. Glovo defendió el modelo de autónomos hasta que la presión judicial y regulatoria lo hizo inviable. Uber Eats lo alargó también hasta el final. El resultado: miles de riders han pasado a ser asalariados. En el caso de Glovo, alrededor de 14.000 repartidores han sido contratados, en gran parte a través de flotas. Uber Eats también ha iniciado procesos similares. La mayoría son contratos a tiempo parcial, con salarios por hora en el entorno de los 8 o 9 euros según ofertas publicadas por algunos intermediarios. En este caso, sobre todo empresas de trabajo temporal. El nuevo estatus implica cotización a la seguridad social y mayor protección. Es un cambio estructural en un mercado marcado por la precariedad. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha advertido que vigilará de cerca las subcontratas y las condiciones reales de esos empleados. En el lado de los ingresos, antes muchos riders cobraban por pedido. En términos brutos podrían ingresar más en momentos de alta demanda, pero asumían la cuota de autónomos, el combustible, mantenimiento y otros costes. Ahora hay un salario mínimo garantizado y estabilidad, pero menos flexibilidad para concentrar ingresos en franjas concretas. Para las plataformas, el impacto es evidente. Delivery Hero, matriz de Glovo, cifró en 100 millones de euros el impacto en el EBITDA derivado de la contratación. En un sector históricamente poco rentable, cualquier incremento de costes tensiona aún más los márgenes. La respuesta ha sido doble. En el plano operativo, han optimizado tecnológicamente para maximizar la productividad por hora del repartidor. En el plano comercial, una mayor explotación de ingresos publicitarios dentro de las aplicaciones, resultados patrocinados, anuncios tras el pedido o espacios para grandes marcas. Just Eat reconoció que parte de la caída en pedidos se compensó con este segmento en el primer semestre del año pasado. Los restaurantes también sienten el ajuste. Las comisiones pueden alcanzar hasta un tercio del precio del pedido en algunos casos. Para muchos locales, el delivery es un canal de captación imprescindible, pero cada vez más exigente en términos financieros. En el lado del consumidor, los precios han subido. Tarifas de servicio, de entrega, suplementos por prioridad. En algunos pedidos, los recargos superan los 6 o 7 euros. Además, se incentivan pedidos más grandes para diluir los costes. Una tendencia relevante es el crecimiento del takeaway, pedir por la app y recoger en local. Reduce costes logísticos y mejora márgenes para restaurantes y plataformas. Hay una realidad incómoda. La entrega rápida y a bajo precio es difícil de sostener sin que alguien en la cadena pierda. O el repartidor trabaja en peores condiciones, o el restaurante asume menores márgenes, o la plataforma quema caja en una guerra de precios. 2026 será clave.
Primero, por la adaptación completa del modelo laboral y la supervisión sobre las subcontratas. Segundo, por la normativa europea sobre trabajo en plataformas que exigirá mayor transparencia algorítmica y control. Y tercero, por las decisiones estratégicas de Delivery Hero, dueño de Glovo, que estudia movimientos corporativos tras la presión de la bolsa. Cualquier ajuste tendrá consecuencias en España. Y del delivery pasamos al software, otro sector en transformación acelerada por la inteligencia artificial. En los últimos días hemos analizado en Ecoteques Pro el caso de Factorial, uno de los mayores SaaS españoles. Te dejo el link en la descripción para que te suscribas y puedas disfrutarla. En plena irrupción de la IA generativa, muchas startups viven con bastante incertidumbre. El desarrollo se acelera, las barreras de entrada bajan y la competencia potencial acaba por crecer. El CEO de Factorial señalaba una idea clara ante esas dudas: el 80-20. Un 80% del producto es relativamente replicable con nuevas herramientas de inteligencia artificial y equipos pequeños. Es decir, vais codeando, se puede lograr ese producto, algo que era impensable hace apenas un año. Pero el 20% restante, que son las casuísticas más complejas, la integración profunda con clientes y los datos acumulados, sería mucho más difícil de replicar. Lo que queda por ver es si con el tiempo y el avance de la tecnología esos porcentajes van cambiando. Esta sacudida de la inteligencia artificial ha generado en los equipos de la gran mayoría de las startups una sensación de incertidumbre importante. Todo cambia a muchísima velocidad. El código ya no es un terreno vedado para los desarrolladores y eso está generando tensiones internas en todos los equipos. Factorial supera los 1.400 empleados y los 100 millones de euros en ingresos anualizados. Defiende que su escala y base de clientes y el control sobre esos datos son una ventaja frente a nuevos entrantes con costes más livianos. Sean o no tumbados estos SaaS más grandes, la realidad es que la competencia se va a incrementar. Y eso, al menos sobre el papel, siempre acaba en un ajuste de los precios por ese menor coste para producir las herramientas. Este año 2026 está marcado como el del punto de inflexión. Los mercados bursátiles mantienen la presión. En las próximas semanas intentaré analizar otros casos relevantes del ecosistema español para entender cómo están adaptando productos, precios y estrategias a esta nueva ola. Y en el plano internacional, todos los focos vuelven a estar sobre OpenAI. Esta última semana de febrero, muchos esperan que se anuncie la mega ronda de financiación de hasta 100.000 millones de dólares de la compañía. Es la segunda bola de partido que vive el mercado de la inteligencia artificial y quizá es la más significativa por lo que se ha vivido entre bambalinas. La compañía ha vivido una mayor presión competitiva con Anthropic y Google pisando los talones, literalmente. Y también ha tenido que lidiar con altibajos en las relaciones con socios significativos como Nvidia o Microsoft. Como comentamos en el episodio anterior, la de Anthropic fue una primera bola de partido salvada. Esta ronda de 30.000 millones como la del dueño de ChatGPT están mirándose con lupa. Si una de las dos fallaba, podría ser el signo de un ajuste mayor en el sector. Si finalmente se cierra, enviará un mensaje de cierta continuidad. Eso sí, habrá que ver cómo queda el reparto final y cómo quedan las relaciones de OpenAI con Nvidia después de que se desechara el megaacuerdo de 100.000 millones firmado en 2025 o con la propia Microsoft. Pero no quería dejar este tema sin hablar sobre la compra de OpenClaw, el agente que se hizo viral recientemente. No se han desvelado los términos del acqui-hire, es decir, del fichaje de su fundador envuelto en una adquisición. Sería genial poder conocer el precio, la estructura del acuerdo y otras cifras. El fundador, Peter Steinberger, ya era millonario. Había vendido su anterior compañía por decenas de millones de euros. Lo único que sabemos es que el fundador también negoció en paralelo con Mark Zuckerberg. Finalmente optó por estrechar la mano de Sam Altman. Previsiblemente estará cerca del equipo de Codex
en OpenAI, pero será un puntal para la red social de agentes que está preparando la compañía. En casos como estos, lamentamos que OpenAI, a pesar de valer sobre el papel más de 800.000 millones de dólares, aún no sea una empresa cotizada. Si lo fuera, probablemente esta operación debería incorporarse en todos los documentos públicos y resultados financieros. Y del caso de OpenClaw, volvemos al mercado español para hablar sobre otro asunto interesante a tener en cuenta. Uno de ellos está en el lado de los exits, que siguen escaseando en el mercado español. Se trata de la venta de trenes.com, la agencia de reservas especializada en trenes. Y tiene su intrahistoria. La británica Trainline acordó la compra a principios del año pasado de esta compañía. Meses después desistió en plenas conversaciones con el regulador español de la competencia para lograr su autorización. No se hicieron públicas las razones por las que desistió, pero todo apunta a que ese procedimiento fue clave. Hay que tener en cuenta que era la primera agencia especializada comprando la segunda. Ahora ha sido la India Ixigo la que ha pagado casi 12 millones de euros por el 60% de la plataforma española. Es una plataforma que ha sido bootstrap y que ha operado totalmente bajo el radar durante los últimos años. El múltiplo que han pagado es casi 4 veces las ventas logradas en 2025, que fueron 5,5 millones de euros. Es una agencia de viajes online, pero con fuerte crecimiento en los últimos años y sobre todo rentable. 1,3 millones de beneficio en 2025, o lo que es lo mismo, un margen neto de casi el 25%. Y ahora nos vamos a uno de los grandes nombres del ecosistema de startup español del mercado de la IA. Freepik sigue con su hiperactividad de lanzamientos. Pone en el mercado una herramienta de upscaling para vídeo, es decir, una herramienta que sirve para mejorar la resolución de imágenes. Es uno de los grandes lanzamientos que utilizan para exprimir la compra que ejecutaron hace año y medio de Magnific AI. Esta era una startup fundada por los murcianos Javier López y Emilio Nicolás. Pagaron por ella más de 20 millones de euros, además de variables en función de los resultados. Joaquín Cuenca, consejero delegado de Freepik, nos explicó el pasado verano en Ecoteques que estaban encontrando casos de uso específicos para su herramienta entre gigantes de Hollywood. Y uno de ellos era precisamente Magnific. La renderización de películas se podía optimizar tanto en tiempo como en coste con la tecnología desarrollada por los murcianos. La compañía española está apretando el acelerador en el vídeo. Ahí es donde realmente está creciendo la competencia y donde hay mucho negocio por explotar. Viene un año 2026 clave para Freepik. EQT, el fondo nórdico dueño de la mayoría de la compañía, ya ha cumplido su periodo de 5 años de inversión típico de un fondo de private equity. Compraron la malagueña valorándola en unos 250 millones en el año 2020. Ahora hay quien especula con que se produzca cierta consolidación en el mercado y hay gigantes del diseño como Canva y de la creatividad como Adobe que siguen sobrevolando. Estos y otros grandes nombres deben reforzarse en este terreno. Y del caso de Freepik saltamos al pantanoso terreno de la regulación. No quería dejar pasar el caso de las VPN y la Liga. Un juzgado de Córdoba dicta medidas cautelares para bloquear el acceso a los servicios de VPN Proton y Nordon VPN durante la emisión de partidos de fútbol. Las VPN crean conexiones cifradas y seguras entre los dispositivos e Internet. Esta medida supone un movimiento muy preocupante y un precedente a tener muy en cuenta. Y se produce además después de meses de quejas intensas por corte en el servicio de Internet por bloqueo indiscriminado de direcciones IP completas de servidores en Cloudflare y otros servicios. Y antes de finalizar, 2 breves apuntes en el mercado internacional. Uno tiene que ver con la bolsa. La sacudida vivida en los mercados por el software está pesando. Esta reacción de los inversores, por momentos exagerada, está llevando a que muchos de los candidatos tecnológicos a salir a cotizar estén frenando. Esta semana pasada ha sucedido en varios casos. El broker tecnológico Clear Street o la plataforma de publicidad Lead of Mobile,
participada por Blackstone. En semanas anteriores se ha repetido el caso. El agua está demasiado movida. Y el otro asunto está en el lado inversor. Thrive Capital, la gestora liderada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, acaba de anunciar un megafondo de $10.000 millones. Este es un caso interesante de una gestora que ha ejecutado apuestas muy grandes de grandes nombres como SpaceX o OpenAI y que al menos sobre el papel les ha salido muy bien. Con todo esto, cerramos el análisis de hoy. Si te ha aportado valor, no olvides seguir el podcast en Spotify o Apple Podcast y dejar una reseña con tu feedback. Y si eres suscriptor pro, nos leemos con más historias a fondo. Soy Jesús Martínez, gracias por estar ahí.